Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy tenemos la bendición de compartir con ustedes el tema de la escuela dominical y doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder ser partícipe de esta escuela. Y pues vamos a empezar, hermanos, y el título de hoy es la dirección del Espíritu en la obra. Y nuestra base bíblica está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos desde el 7 hasta el versículo 20, y me voy a permitir darle lectura a la palabra de Dios. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bueno, hermanos, los puntos que vamos a ver el día de hoy son 3. El primero es: el Espíritu Santo hizo la conexión entre Cornelio y Pedro. El segundo punto es: el Espíritu Santo mostró a Pedro el programa misionero de Dios. El tercer punto es: el Espíritu Santo dirigió a Pedro que fuera a predicar a los gentiles. Estos son los 3 puntos que nos toca ver el día de hoy como parte de la escuela dominical. Hermanos, y quisiera empezar con una breve introducción, hermanos. Y hoy en día los tiempos se han vuelto muy difíciles, muy complicados, y hoy más que nunca es necesaria la dirección por parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy más que nunca nosotros necesitamos ser guiados e instruidos por parte del Espíritu Santo en lo que queremos hacer, ¿no? Y más que lo que queremos hacer, porque a veces tenemos muchas ganas y muchas iniciativas por hacer muchas cosas en la obra de Dios, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios ha planeado para nuestras vidas y hacer lo que Dios ha instruido para nuestras vidas. De ahí la importancia de tener de manera certera y exacta la instrucción por parte de Dios a nuestras vidas. Hoy más que nunca se hace necesario tener esa guianza, esa instrucción, esa voz de parte de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos cumplir esa voluntad de Dios para nuestras vidas, para que evitemos llevarnos inclusive alguna frustración en algo que queremos hacer para la obra de Dios, pero muchas veces no está dentro de lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. De ahí la necesidad de que nosotros
busquemos esta guianza, esta instrucción, esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y vemos que el primer punto, el Espíritu Santo hizo conexión entre Cornelio y Pedro, y podemos ver aquí tres versículos en donde se presentan dos situaciones similares tanto en Cornelio como en Pedro. El primer punto es que Cornelio estaba orando, y eso lo podemos ver un poco en versículos antes, ¿no? Y a Cornelio se le presenta un ángel en visión, y más adelante vemos que también Pedro estaba orando, estaba en la misma situación, estaba orando, y también recibe una instrucción, recibe una visión de parte de Dios. Ambos presentan la misma situación, aunque con mensajes diferentes, pero presentan la misma situación en cuanto a la oración y en cuanto a que reciben esta visión. Y en una parte a Cornelio se le da instrucciones, pero en la otra parte a Pedro se le da una revelación de lo que Dios quería que hiciera Pedro, aunque en ese momento tal vez no lo estuviera entendiendo, ¿no? Entonces, esas son dos características que se presentan y que yo puedo observar y que puedo ver en estos principios, versículos del 7 al 9, ¿no? Y vemos cómo la oración se hace presente en la vida de estos dos hombres. Y aquí viene una enseñanza muy importante para nosotros. La oración es importantísima para nuestras vidas. Sin la oración difícilmente vamos a recibir una instrucción de parte de Dios. Sin la oración difícilmente vamos a recibir revelación de parte de Dios. Tenemos que estar en constantemente oración, y hay que recordar que el estar en oración no es solamente por una instrucción, sino es porque anhelamos y deseamos pasar tiempo con Dios, y es un momento de comunión con Dios. Es un momento que nosotros disfrutamos porque estamos en la presencia de Dios, y son momentos de bendición. El mismo Señor Jesús nos da ejemplo que constantemente Él pasaba tiempos de oración, y Él recibía la voluntad del Padre a través de la oración. De ahí la importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas, el que la oración esté presente constantemente, diariamente en nuestras vidas. Una persona que no ora difícilmente va a recibir instrucción de parte de Dios, difícilmente va a recibir revelación de Dios. Es a través de la oración que nosotros podemos recibir la voluntad de Dios, instrucciones de Dios, revelación de Dios, ¿no? Y lo vemos constantemente en la Biblia, cómo es que a través de la oración hombres de Dios recibieron revelación, recibieron palabra de parte de Dios. Entonces, este es un aspecto que debe de estar presente en nuestras vidas para que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que Dios nos dé instrucción de lo que quiere que nosotros hagamos para su obra, y que está muy importante dentro de la voluntad de Dios. La oración es algo primordial en nuestras vidas. La oración debe de ser algo que esté presente en nuestras vidas de manera constante, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Y también hay algo que se presenta después de que reciben estos hombres de Dios la revelación o la instrucción de parte de Dios, y es la actitud que ellos toman ante la instrucción de parte de Dios, y es la obediencia, ¿no? Y es el accionar. Pues cuando nosotros recibimos una instrucción o una revelación de parte de Dios,
Es importante que nosotros actuemos, que tomemos acción, que seamos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y tal vez habrá cosas que no entendamos en el momento, pero Dios se encargará de revelarnos lo que quiere de nosotros y nos dará instrucciones precisas de lo que quiere que hagamos. A Cornelio se le dieron instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. A Pedro se le dieron instrucciones precisas de lo que debía de hacer. Y aún Pedro, en el caso de Pedro, aún sin entender del todo del por qué obedeció a Dios. Entonces, esto nos hace ver también otro aspecto que debe de existir en nuestras vidas: la obediencia. El no dudar de la palabra de Dios, el no dudar de lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas y que quiere que nosotros hagamos para su voluntad. Esto es muy importante en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que Dios nos esté revelando cosas y nosotros, por no entenderlas, no obedecemos. Y Dios nos puede hablar de diferentes maneras y se puede revelar a nosotros de diferentes maneras, no solamente a través de visiones, como fue el caso de Cornelio y de Pedro. Dios nos puede hablar a través de la lectura de su palabra, de la Biblia. Dios nos puede hablar a través de un canto. Dios nos puede hablar a través de un predicador, o Dios nos puede hablar a través de un líder de la iglesia. Dios nos puede hablar a través de un familiar. Y fíjense, hermanos, hay un detalle muy importante aquí, que Dios siempre usa como instrumento al ser humano para hablarles a los demás humanos, vamos a decirlo así, hermanos. Pongamos atención en esto, hermanos. Dios se revela a Cornelio y Dios se revela a Pedro. A Cornelio le dice que mande a traer a Pedro, ¿no? ¿Por qué en ese momento Dios no le manifestó a Cornelio el evangelio, las buenas nuevas? ¿Por qué le dijo: ve, manda a traer a Pedro y él te contará? Fíjense lo maravilloso, hermanos, de esto. Esto es maravilloso, hermanos. Y esto es a lo que me refiero, que Dios usa a las personas, Dios usa al ser humano para hablarle al ser humano. Dios nos encomendó ese privilegio y esa bendición de poder transmitir su palabra, de poder transmitir su evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hizo para salvarnos y para salvar a las personas. Dios pudo haber hecho este mensaje de forma directa, pero no fue así. Dios usó a Pedro, y Cornelio obedeció a la instrucción que le estaba dando Dios para llamarle a Pedro y que Pedro comunicara esas buenas nuevas. Dios no le quitó la bendición a Pedro. Dios le dio y le dejó la bendición a Pedro. Y esa es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros: ser instrumentos útiles en las manos de Dios, ser un instrumento de comunicación de su palabra, de la grande salvación, de la gran obra que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo para el mismo ser humano. Y así es como se revela en este capítulo o versículos de la Biblia, ¿no? Y fíjense, hermanos, a veces creemos que Dios no puede hablar a través de otras personas, porque a veces nos fijamos más en sus defectos, ¿no? Pero Dios puede hablar, puede ser un instrumento de esa persona para hablar a nuestras vidas en ese momento y revelarnos su voluntad en ese momento para nuestras vidas. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca obedecer, nos toca tomar acción, nos toca ponernos de pie
y hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque es la voluntad de Dios la que se está manifestando para nuestras vidas en ese momento, ya sea para ser bendecido o ya sea para ser de bendición. En este caso, Cornelio recibió una instrucción para ser bendecido. Y Pedro recibió una instrucción para ser instrumento de bendición, aunque en ese proceso también recibió bendición. Pero eso es lo que es necesario, ¿no? Obedecer, tomar acción, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a la instrucción que Dios te está dando en ese momento, a través de su palabra, a través de una persona, a través de un canto. Dios te habla, Dios nos habla, ¿no? Y nos toca obedecer, creer, tener fe en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque seguramente eso terminará bien, eso terminará en una victoria, porque es la voluntad de Dios lo que se está manifestando en la vida de nuestras vidas para gloria de Dios mismo. Entonces veamos cómo se da esta situación de que Dios usa al ser humano para transmitir su palabra, para transmitir su evangelio, para transmitir las buenas nuevas y ser instrumento para que otras personas reciban este mensaje de salvación, como así sucedió en algún momento en nuestras vidas, que nosotros fuimos bendecidos porque estuvo en los planes de Dios mandar a alguien para que nos hablara de Cristo, para que nos hablara de la obra perfecta y maravillosa que Dios hizo para salvarnos. Qué grande bendición, hermanos, ser instrumento para Dios. Qué grande bendición es el que podamos ser nosotros usados de parte de Dios para ser bendecidos y para ser de bendición a otras personas. Es un gran privilegio, es una grande bendición que Dios ha dado a nosotros, hermanos. Y de aquí pasamos al segundo punto, hermanos. El Espíritu Santo mostró a Pedro el programa misionero de Dios. Y vemos a partir del versículo 10 cómo es que se da esta visión a Pedro. Y vemos que él ve cómo desciende del cielo un lienzo con donde dice que en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y el versículo 13 dice, y le vino una voz, dice, levántate Pedro, mata y come. Esta es la instrucción que recibe de parte de Dios a través de esta visión. Y la respuesta de Pedro entonces dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y nosotros podemos ver que estos animales que de alguna manera se presentan a través del lienzo tienen una representación, y esa representación es todo ser humano. Y cuando nos referimos a todo ser humano es a toda la humanidad, sin hacer distinción de qué país es, de qué clase social es, de qué religión es, si es de piel blanca, morena, si es de, no sé. O sea, aquí se nos hace manifiesto que Dios no hace excepción de personas a través de esta representación. Y vemos la primer postura de Pedro al no entender lo que significaba eso. Pero Dios le dice, levántate Pedro, mate y come, y dice Pedro, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como decíamos, Pedro no entiende en ese momento lo que Dios le estaba revelando, pero Pedro en su saber, en su conocer, en su entendimiento, él ve cosas que son inmundas
y animales que eran inmundos y los cuales no les era permitido de comer. Y esto nos habla de que a veces nosotros como seres humanos hacemos esa excepción de personas. A veces nos fijamos de la clase social o a veces nos fijamos si es el borrachito o a veces nos fijamos si es un asesino y a veces, aunque nos cueste trabajo entenderlo, hermanos, Dios no hace excepciones de personas. Nosotros sí las llegamos a hacer, nosotros sí nos llegamos a fijar como Pedro, nosotros sí llegamos a excluir a ciertas personas del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y el mensaje de Dios para nuestras vidas es muy claro. El mensaje de Dios es, volvió la voz a él la segunda vez, dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. En ese momento, Dios le está diciendo a Pedro que no haga excepción, que no excluya a las personas, aunque lo repito, Pedro no lo entendía en ese momento, no haga exclusión de personas para transmitir el Evangelio, para comunicar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Sea quien sea y como sea, todas las personas deben de recibir el Evangelio de parte de nosotros como instrumento útil de Dios, porque Dios eso es lo que quiere. Dios, nuestro Señor Jesús no murió solo por ciertas personas. A veces cometemos el error de pensar y creer que ciertas personas merecen recibir el Evangelio y la palabra de Dios, cuando eso es erróneo. Todo mundo, y cuando decimos todo mundo, es todo mundo, todas las personas son aptas para recibir el Evangelio de Dios. Nosotros no podemos hacer exclusiones o decir quién sí y quién no debe de recibir el Evangelio. Dios nos revela a través de este versículo que todas las personas deben de recibir el Evangelio, que todas las personas deben de escuchar el Evangelio, que todas las personas deben de escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad. ¿Por qué es esto? Y esto es una grande bendición, porque a lo mejor alguien hubiera pensado de nosotros, oye, es que Ricardo es de esta forma y Ricardo no merece que le prediquemos el Evangelio. ¿Y qué hubiera pasado? Pues a lo mejor yo me hubiera perdido, ¿verdad? Pero por gracia y misericordia, estas personas no hicieron excepción de mí y llegaron un día a nuestras vidas y nos hicieron partícipes de la palabra de Dios y creímos a esa palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es actuar sin tener ese prejuicio de decir quién sí se merece el Evangelio, quién sí no se merece el Evangelio, quién sí merece la misericordia de Dios y quién no merece la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para todo mundo. Jesucristo no murió por unos y por otros no. Jesucristo murió por todos y por cada uno de nosotros, para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos, para que todos tengamos la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y fíjense, hermanos, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces se presentó la misma situación, hermanos. 3 veces se le dijo a Pedro que lo que Dios limpió no lo llames común. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué la insistencia? Porque Pedro pudiéramos pensar que estaba renuente a seguir la instrucción que le estaba dando Dios, pues. Eso quiere decir que nosotros no somos renuentes. Lo que decíamos al principio es, tenemos que obedecer a la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a la voz de Dios y no ser renuentes. Aún así vemos la paciencia de Dios que tuvo con Pedro para decirle en 3 ocasiones, ¿no? 3 repetidas ocasiones, que no llames
lo inmundo o común, lo que Dios ha limpiado, ¿no? Dios en su grande misericordia, en su grande bondad, nos tiene paciencia para que nosotros podamos ser obedientes, aunque a veces seamos renuentes, aunque a veces seamos necios en hacer la voluntad de Dios, en cumplir la voluntad de Dios. Dios nos tiene paciencia también a nosotros para poder ser obedientes a lo que Dios nos está mandando, ¿no? Y entramos aquí al siguiente punto, ¿no? El Espíritu Santo dirigió a Pedro a que fuera a predicar a los gentiles, pues. Y aquí se presenta los versículos del 17 al 20, y dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, fíjense, hermanos, esta parte, Pedro no entendía en ese momento lo que significaba la visión. Hoy, gracias a Dios, nosotros lo podemos entender, porque Dios nos lo ha revelado, y después se lo reveló a Pedro. Pero fíjese cómo en ese momento Pedro no entendía lo que le estaba revelando Dios. Pedro aún no comprendía a qué se estaba refiriendo Dios con lo que le estaba diciendo a Pedro, ¿no? Y por eso estaba pensando y pensando y pensando en lo que qué significaría esa visión. Pero dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Fíjese, todavía estaba pensando en lo que había pasado. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense, hermanos, en ese momento todavía Pedro no entendía la visión, y estaba atónito y estaba pensando en lo que Dios le había dicho. Pero es cuando se presentan los mensajeros de Cornelio, preguntan por él, y el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya con ellos, ¿no? Que descienda, que no dude de ir con ellos, porque el mismo Espíritu los había enviado. Pues vemos aquí cómo el Espíritu Santo le da una instrucción muy clara a Pedro de lo que tiene que hacer. Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros somos personas que nos disponemos a escuchar la voluntad de Dios, Dios nos va a dar instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Dios nos va a decir que hagamos una cosa u otra cosa, pero necesitamos dejar que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, para que Dios pueda manifestar su voluntad a nuestras vidas, para que Dios pueda comunicar su voluntad a nuestras vidas, ¿no? Tanto Cornelio como Pedro tenían esta apertura a la voz de Dios, y ellos fueron obedientes. Nosotros, si leemos más adelante, vemos cómo es que Pedro es obediente y acompaña a estas personas. Y vemos que, como decía al principio, Cornelio era considerado un gentil, alguien que, conforme a la ley judía y conforme las tradiciones judías, él no merecía ser bendecido por parte de Dios, él no merecía ser hijo de Dios, ¿no? Pero aquí es cuando Dios le dice a Pedro: ve a él, ve a él. Aunque sea un gentil, ve a su casa. Aunque tú pienses que no lo merece, ve y predica. Y vemos cómo cuando Pedro queda también asombrado
porque llega a la casa de Cornelio. Cornelio ya tenía toda su familia reunida en la casa, ya tenía reunidos a sus amigos en la casa, ¿no? Y reciben la palabra de Dios de parte de Pedro. Fíjense, hermanos, Pedro va y les habla de las maravillas de Jesucristo. Y ellos creen y tienen fe en esa palabra. Y el Espíritu desciende sobre ellos y empiezan a hablar también en lenguas, así como en el día de Pentecostés los apóstoles y los demás seguidores recibieron el Espíritu Santo. En ese momento esos gentiles, esas personas que pensáramos que no eran merecedores de recibir la salvación, estaban recibiendo el Espíritu Santo. Pedro, al ver esa situación, es cuando recibe de parte de Dios entendimiento para comprender la visión que Dios le había dado. Y es cuando entiende Pedro que ciertamente Dios no hace excepción de personas, que el evangelio que él había recibido no era solamente para los judíos, era para el mundo entero, hermanos. Él entiende a través de la revelación de Dios, del Espíritu Santo, que el Evangelio es para toda criatura, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Nosotros debemos entender y comprender que el Evangelio es para toda criatura, para toda persona. No podemos armarnos un prejuicio de decir quién sí lo merece, quién no lo merece, ¿no? Pero de ahí la importancia que tiene también el hecho de que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo, precisamente para no tener este tipo de selectismo, vamos a decirlo así, hermanos. Es importante, como lo hemos visto a través de esta enseñanza, estar en oración para tener la disposición, el ser obediente, para tener esta dirección por parte del Espíritu Santo. Si nosotros somos obedientes, si nosotros tomamos acción, si nosotros tomamos la actitud correcta hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, Dios lo va a ver y Dios nos va a usar, y conforme andemos en su voluntad, Dios nos va a seguir usando para que tengamos su dirección, y que podamos tener victoria, y que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, hermanos. En forma de resumen, hermanos, hay algo que dice el manual y quisiera compartirlos con ustedes. Dice, el plan de Dios alcanza a todo hombre en todo lugar. A la vez, ello habla de la necesidad de obreros dispuestos a oír la dirección del Espíritu.